Al borde de conocer, o sea, uno lo que no tiene que tratar es de naturalizar lo que para mí es una tragedia económica. Estamos al borde de conocer una inflación que el mismo ministro de Economía dice que va a superar el 6% en un mes. Récord mundial de la Argentina, ¿no? Y uno piensa en el trabajador que no le alcanza. Y por más que te digan que los salarios le ganan a Sí, sí, la es una carrera. inflación, anda al supermercado todos los días, bueno, y te vas a dar cuenta de lo que significa lo que el trabajador está cobrando hoy por hoy en la Argentina, ¿no? Así que Es un fenómeno... no exagero como tragedia, ¿no? Porque no, sin duda. Es un fenómeno que no es nuevo para la Argentina, pero que tampoco puede ser analizado sin el contexto correspondiente. Hay una inercia inflacionaria en la Argentina. Esto es... Y si dicen que va a ser el 50, vamos a remarcarle el 60, por las dudas. Esto es absolutamente así, lo que los estructuralistas en economía denominaban las expectativas inflacionarias, que eran expectativas nada más, no había nada que justifique. Inflación por expectativa. Exactamente. Y después está este contexto internacional en donde lo que nosotros hoy estamos hablando como una tragedia de un 6 a un 7%, 6% mensual para marzo, Estados Unidos vive una tragedia porque el propio presidente Joe Biden dijo, temo no dar buenas noticias. Estamos hablando para marzo de una inflación interanual, marzo de 2022 contra marzo de 2021, entre un 7 y un 8% anual. Anual. Está bien, a nosotros nos provocaría risa, pero para un país como Estados Unidos, en donde la inflación es 0,5, 1, la misma Europa, España está rondando un 9% de inflación, Alemania está teniendo un 3% de inflación mensual. Es decir, el impacto que ha provocado la guerra en Ucrania entre rusos y ucranianos ha provocado un descalabro mundial que le siguió a lo que fue otro gran descalabro mundial como fue la pandemia. Sí, pero vos decías hace un minuto que venimos de una escalada inflacionaria histórica en la Argentina. Sí, sí. ¿No? Esto lleva décadas en la Argentina. La consecuencia de esto, a diferencia de los países del norte o Europa, etcétera, que la Argentina tiene un 50% de pobres. Sí, sí. O sea, ha llegado con esta inflación a tener un 50% de pobres. Sin duda. Y esto no lo podemos alejar de lo que vamos a hablar ahora, que es el tema educativo, que es otra tragedia también. Te voy a dar un ejemplo para cotidiano. ¿Quién no toma un café? Un cafecito. El café se importa en la Argentina. Los importadores tienen un cupo de aproximadamente 300 millones de dólares para importar. El precio internacional del café que nosotros importamos de Brasil o de Colombia mayoritariamente se duplicó. Se duplicó. ¿Por qué? Por la sequía en Brasil y por el exceso de lluvias en Colombia. Por eso digo... No te sugiero que tomes mate cocido porque la yerba también aumenta. Hay factores climáticos que han incidido, pero insisto, esto no es quitarle la responsabilidad a los que son los formadores de precios, a la enorme emisión monetaria que hubo durante la pandemia, que esto también hay que sumarlo al análisis, ¿no? Sí, y te decía, o sea que la Argentina tampoco anda bien en los índices de escolaridad, ¿no? A veces uno se pregunta si ir a la escuela es lo mismo que aprender. Bueno, vamos a preguntárselo a Rodrigo Alonso, a Clara Ruda. Rodrigo es dirigente de AMSAFE La Capital, Clara Ruda de Padres Organizados. Media hora más, de aquí en adelante, estirar la jornada a 5 horas. Que es el mínimo. Es el mínimo, ¿no? Es el mínimo. Hay escuelas que tienen jornada extendida. A ver, primero Clara, a ver. Bueno, muchas gracias primero por el espacio, por invitarnos y por mantener en agenda este tema que, bueno, dentro de los otros temas que es difícil lograr que la educación sea un tema de agenda pública y es algo que a nosotros nos interesa mucho como grupo de padres. Nosotros debatimos mucho esto, pero desde el surgimiento de la pandemia, que es cuando surge
padres organizados estuvimos muy preocupados en discutir el tema de la calidad educativa y el tema de cómo salimos de esta tragedia educativa de los 2 años de pandemia, que bueno, el primer año fue sin clases presenciales, y después un medio año con burbujas que bueno, tuvo sus consecuencias también. Nosotros como padres lo vemos como familia y estamos muy interesados en analizar la medida siempre en el contexto, esto de entender que las medidas sueltas como parche no tienen un sentido si no están entendidas en las condiciones que estamos discutiendo la educación. La provincia de Santa Fe particularmente está muy, digamos, atrasada en un montón de cuestiones con respecto a otras provincias. Esto es, en el 2021 fuimos la última provincia en empezar las clases. Hubo lugares como, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvieron presencialidad 100% durante el 2021. Nosotros tuvimos la mitad del tiempo nada más. Y entonces todo esto es una acumulación que a nosotros nos preocupa y que nos hace pensar que es importante poner el ojo, entablar los diálogos entre todos los actores. Todos somos responsables del sistema educativo, pero bueno, con mucha sinceridad. Nos preocupa mucho el manejo de datos, no sé si la palabra es esconder, pero sí no ser realistas con los datos. Tenemos 500 escuelas en la provincia de Santa Fe que no tienen las condiciones dadas con respecto a las instalaciones de gas, por lo tanto se les complica. Sí, pero se estuvo 1 año y medio. Tuvo 1 año y medio, 2 años de comedores escolares cerrados. Para que venga Litoral Gas a decirte tu conexión no está en condiciones. Sí, pero esos son los problemas que tenemos. Los problemas son de infraestructura, o sea, más allá de media hora más o menos de clases, esto es un poco más grave. Y por eso estamos, bueno, siempre en alerta, ¿no? Rodrigo, ¿qué pensás vos? Bueno, a ver, en primer lugar, buenas noches, ¿no? Gracias por la invitación. Que creo que es una equivocación volver a tomar definiciones unilaterales. Creo que el gobierno se equivoca si cree que en materia educativa una definición unilateral va a poder primar sobre lo que nosotros creemos que tiene que ser la discusión con todas las trabajadoras, con los trabajadores de la educación. Hay una ley clara, que es la ley paritaria, donde nosotros exigimos poder discutir ahí las condiciones de trabajo, pero también algo que para nosotros es central, ¿no? Que es el modelo educativo. Creo que es la oportunidad para empezar a discutir el modelo educativo. ¿Qué es lo que está pasando con la educación? Vos decías que hay una tragedia educativa. Yo digo, hay problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hay problemas en el modelo educativo. La provincia de Santa Fe, la mayor cantidad de establecimientos educativos son del nivel primario. Sí. ¿Saben cómo se rige el nivel primario? Con un decreto, con un digesto escolar, que fue firmado por Carlos Silvestre Benis en 1961. Por lo tanto, la organización de la escuela más acá a 5 cuadras del canal hay una escuela. Una escuela primaria. Esa escuela primaria está regida por un decreto de hace 60 años atrás. ¿No es momento de empezar a discutir un modelo educativo? Y cierro con esto. ¿No es momento de discutir un modelo educativo en donde va más allá de las media hora más o media hora menos? ¿No será momento de discutir en qué condiciones se están llevando adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje? Creemos que por ahí viene la discusión. Ahora, ¿eso no se discute, Rodrigo, digamos, en el marco de las paritarias, en el marco de un proceso educativo? O sea, yo llamo a tragedia educativa, no puede ser que el 50% de los chicos con enseñanza obligatoria no terminan secundaria. O sea, es un tema básico, algún problema tiene que haber. Sí, claro. ¿No? De ese 50%, los que llegan a la universidad, el 50% abandonan el primer año. Y el 16% no comprenden, no saben la comprensión de texto ni matemática ni castellano. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Eso no se discute? Bueno, la paritaria no se discute y por eso nosotros creemos que es una equivocación si el gobierno quiere influir sobre una discusión relacionada al modelo educativo sin tener la palabra de los trabajadores. Rodrigo, con media hora uno nos puede decir que está modificando el sistema educativo. No. ¿Cuál es el modelo educativo del que estamos hablando? Yo tengo la sensación que cuando hablamos de estas cuestiones de un modelo educativo, es como cuando decimos en economía hay que resolver los problemas estructurales. ¿Cuáles? ¿Cuál es el modelo educativo?
el de Finlandia, el de Francia, el de España, el de Estados Unidos? ¿Cuál? ¿El propio? ¿Cómo? Porque uno ve que son todas abstracciones. Perdónense si resulto ofensivo en esto, ¿no? No, pero uno ve pocas definiciones. Yo soy padre, abuelo, y a mí me están hablando de educación y por ahí no entiendo. Cuando me hablan de extensiones curriculares, una terminología que se hace difícil entender a los padres. Sí. Entonces, ¿cómo se hace para que el padre pueda ser partícipe de este modelo educativo, esta discusión del modelo educativo, cuando se encierra en una burbuja que es difícil de comprender? No sé, probablemente... Sí. Nosotros lo que creemos es que hay países cercanos al nuestro, no sé si Finlandia, no sé, a veces es difícil traspolar los sistemas, pero sí es importante tener la mirada hacia los otros sistemas, cómo funcionan o cómo hace Uruguay o Chile, o cómo podemos mejorar esto. Hay países que en la pandemia decidieron enfocarse en contenidos específicos de matemática y lengua y decir, bueno, si no podemos dar clases, si vamos a tener un contexto difícil, vamos a trabajar específicamente eso, ¿no? Entonces, esa podría ser una forma. Pero no es un modelo educativo, hay que discutir una contingencia para... Exacto, si la escuela es suficiente para los trabajos que se vienen, para los desafíos del futuro y de hoy, ¿no? Por ejemplo, en nuestra provincia el idioma extranjero es obligatorio en las escuelas públicas a partir del 7º grado, 2 horas semanales. Eso no es suficiente. Hoy por hoy ya sabemos, los números indican que aumenta el 40% de las chances de conseguir un trabajo quien tiene conocimientos en inglés. Lo mismo nos pasa con la alfabetización digital. Entonces, tenemos que dar cuenta de que eso existe, de que eso es un tema que tenemos que abordar. Y esto iba a decir con el tema también de cómo medimos los datos o cómo estudiamos los temas. Si nos negamos a evaluar cómo funciona, ya estamos en un gran problema. Y en nuestro caso, los organismos internacionales como UNICEF siguieron midiendo la educación durante estos años y detectan estos problemas. Dicen, el principal problema es vivir en contexto de pobreza para un niño, niña o adolescente en la Argentina. Pero también tener poco acceso a la alfabetización digital, a la conectividad, también vivir en un entorno violento, también manifiesta la falta de escucha que hay hacia los jóvenes. Los jóvenes muchas veces proponen, hablan, dicen y se sienten excluidos en todos los espacios donde lo pueden manifestar. Hay mucho para hacer. Rodrigo, ¿ustedes lo consultaron sobre el tema de la media hora? A ver qué piensan ustedes. No, nosotros lo que pedimos, tanto nacionalmente, que se planteó las 5 horas en el nivel primario en todo el país. Planteamos la convocatoria de la discusión paritaria y lo mismo hicimos el día lunes en la provincia de Santa Fe. Yo coincido con el planteo que hacía Osvaldo, ¿no? Creo que la discusión es mucho más profunda. La discusión no es media hora. Para mí la discusión es las condiciones en que uno trabaja. A ver, si en una escuela hay 40 alumnos en un grado, que en una superficie pequeña, que por más que yo le agregue media hora, 1 hora, 2 horas, ¿el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a poder llevar adelante? Yo creo que no. Entonces la discusión, más que el tiempo, son las condiciones. Y me parece que hay que empezar a poner la mirada ahí. ¿Cuáles son las condiciones en que nosotros enseñamos y que los alumnos aprenden? ¿Quiénes fallan, Rodrigo? ¿El gobierno? Las políticas. ¿Los gremios como factor de presión que no plantean este tema? Yo creo que sí hay que hacer una mea culpa, indudablemente. Nosotros, por supuesto, hacemos una mea culpa porque tenemos que poner la mirada mucho más en la cuestión pedagógica, ¿no? Ahora, también lo que está fallando acá son las políticas. Lo que está fallando acá es decir, que pensar cuál es la escuela que nosotros queremos, la que podemos construir y cuáles son los recursos que se van a destinar para construir esa escuela. Si en las escuelas tenemos problemas de infraestructura, pero no solamente por el techo roto, por los problemas de gas, sino que tenemos problemas en donde hay muchos alumnos en un aula, donde tenemos falta de cargos, donde tenemos falta de material. Tuvimos una pandemia acá, hablaban, ¿no?, del tema de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Es toda una discusión. Acá hubo, por discusión paritaria nacional, un programa que se llama Conectar Igualdad, que se desintegró. Voy a decir algo contrafáctico, pero si las computadoras hubiesen funcionado, si la conectividad hubiese funcionado, yo creo que la situación podría haber sido otra. Ahora, esos recursos
Las escuelas no lo tienen. No los tienen. ¿Qué hay que hacer? Hay que invertir. Sí, hay que invertir. Y me parece que ahí está la discusión. Me parece que es una discusión a priori equivocada pensar que solamente con media hora nosotros vamos a cumplir un objetivo, que creo que es el objetivo que todos tenemos en común, que es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros no es solamente una cuestión temporal, hay que discutir las condiciones y por supuesto también, como representante de los trabajadores también lo digo, hay que discutir las condiciones laborales porque nosotros no vamos a aceptar retroceder en derechos laborales que hemos conquistado, eso está claro. Y como familia nosotros nos sumamos a ese análisis, a ese mea culpa de decir todos somos parte de esta decisión y de poner en agenda y darle prioridad al sistema educativo. No es una cuestión del gobierno y los sindicatos, esto nos incumbe a todos, es lo que vemos en nuestra casa, vemos las oportunidades de nuestros hijos, bueno, se están complicando. Entonces, en eso coincidimos muchísimo. Nosotros vimos el esfuerzo que hicieron muchísimos docentes con el tema de la pandemia, pero había una realidad que estaba totalmente alejada de lo que se decía, ¿no? O sea, la mayoría de los docentes no tenían equipamiento en su casa para responder y para atender a la demanda. Muchas familias no tenían los dispositivos ni la conectividad, o sea, pero bueno, eso fue el 2020, era una situación de incertidumbre, es entendible. Nuestra preocupación es la falta de plan, es la improvisación constante y es decir, bueno, una medida chiquita para atender a este problemita o esta situación y no es esa la forma de abordar. Coincidimos en eso, en que tiene que haber un análisis profundo, que tenemos que tener nuestra propia ley de educación y que tiene que ser algo donde todos podamos participar en la discusión. ¿No puede verse esa media hora como un avance hacia ese mejoramiento mayor? Insisto, no me voy a desdecir lo que dije recién, no es media hora más, media hora menos. Digo, por allí, en el tratar de ganar tiempo, porque elaborar un modelo educativo, discusiones, etcétera, lleva tiempo. Si lo haces con condiciones puede servir. Puede ser, por Si supuesto. lo haces con condiciones puede servir. Ahora, si... ¿Cuáles deberían ser esas condiciones, Rodrigo? A ver, nosotros creemos que hay 3 o 4 ejes centrales. Hay que poner la mirada sobre la situación edilicia, hay que poner la mirada sobre los recursos pedagógicos, hay que poner la mirada sobre la creación de cargos y horas que está faltando en el sistema educativo. Por lo menos esas 3 cosas. Hay otras miradas que también habría que ver, ¿no? En el turno mañana los alumnos entran a las 8 menos cuarto y a las 8 y cuarto toman la copa de leche. Y los maestros sabemos que esa media horita es media hora que lamentablemente es muy difícil lograr la atención de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y a las 11 de la mañana nos tironean del guardapolvo diciéndonos, profe, seño, ¿cuánto falta para el comedor? En consecuencia, hay otras cuestiones que también intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje que hay que ponerlo en discusión. Por eso para nosotros no es una cuestión que tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ver con las condiciones que se tienen que dar para que esos procesos se puedan mejorar. Sí, bueno, perdón, gracias. O alguna cuestión más. Y es urgente, porque además lo que sucede es que mientras esos chicos discutimos si tienen o no media hora más de clases, los que van al sistema privado y tienen la jornada extendida, bueno, tienen horas de ventaja sobre los demás chicos. Entonces, esto sucedió en la pandemia, hubo escuelas que tuvieron 100% de presencialidad en nuestra provincia, mientras la mayoría no lo tuvo. Por lo tanto, es urgente dar la discusión en profundidad y en eso coincido. Bueno, gracias por la visita, muy amables. Gracias a ustedes.